Mi tema en este día de ayunos o de ayuno: Dios responde la oración. Voy a volver a repetir eso: Dios responde la oración. Nadie puede orar desde la duda. Nadie debe orar desde la duda. Nadie puede pretender lograr algo si ora dudando. Cada vez que oramos debemos hacerlo desde la seguridad de que algo va a pasar. Voy a volver a repetir eso: cada vez que oramos debemos hacerlo desde la seguridad de que algo va a pasar. Mi oración no va a ser tiempo perdido, sino tiempo invertido. Mi oración va a llegar al cielo, pero mi oración va a ser respondida desde el cielo. Nadie que ora desde esa perspectiva o desde esa posición pierde tiempo, sino que invierte tiempo y se acercará gradualmente a la victoria, al milagro o a la manifestación de Dios en su vida. Nadie, por eso cada vez que hablamos de oración y que oramos y que entendemos que la oración es una de las más poderosas herramientas que Dios nos deja para ganar batallas y para articular manifestaciones del cielo, entonces la oración se convierte en un estilo de vida para los que lo hacemos. No se limita a un lugar, no se limita a un tiempo, sino que es permanente. La oración que se hace en un momento y en un lugar es el principio de eso. Pero una vez que usted genera y desarrolla una vida de oración, usted sabe que su conexión con Dios no depende ni de un lugar ni de un momento, sino de todo el tiempo que usted está en conexión y en comunión con Él. El Espíritu Santo vive en nosotros. No solo está aquí en la iglesia para un momento de ayuno o un momento de oración. No, cuando aquí dentro de una hora y algo seguramente no habrán personas sentadas acá, y usted regresará a su casa y el Espíritu Santo regresará en usted a su casa, porque Él vive en nosotros. Eso habla de una comunión permanente y la seguridad de que la oración que hago siempre es oída, porque el Espíritu Santo vive en mí. No debo pensar que solo en un lugar se puede orar, aunque este lugar es casa de oración, aunque el templo es una casa de oración, aunque suceden muchas cosas cuando nos reunimos como iglesia, pero la oración debe ser individual, personal y espontánea. ¿Alguien dice amén a eso? Si lee Ezequiel capítulo 37, dice: así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel. Dios se refiere a su pueblo como un pueblo que había dejado de alguna manera de pedirle a Él. Así que es muy importante para Dios que usted y yo oremos. Volver a repetir eso: es muy importante para Dios que usted y yo oremos. Y es muy importante para usted y para mí orar. Pero es más importante saber que Dios va a responder mi oración. Y aunado a lo que Dios dice en el verso 37, entonces el verso 35 dice: y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Qué poderoso eso. ¿Usted cree que alguna oración que hemos hecho por nuestro país ha caído al piso? De ninguna manera. Dios ha oído no solamente cada palabra, sino que ha visto cada lágrima que hemos llorado por este país. Y definitivamente Dios no le ha dado la espalda ni lo hará con este país.
Estamos caminando hacia el mayor avivamiento que haya visto este continente, y va a venir por este país. No lo he dicho yo solamente, lo ha dicho montones de profetas de otros países, de este país, y yo lo único que he hecho es creerlo de forma desesperada y decidida, de que vienen días de gloria para este país. Y cuando el anuncio se hace desde la perspectiva de la realidad que hoy vivimos y que vivíamos hace unos meses atrás peor y años atrás peor. Dios nunca hace nada que usted y yo no esperemos. Hay que esperarlo. Dios lo anuncia primero por los profetas, y luego de anunciado debe ser creído, debe ser repetido y debe ser esperado. Yo estoy convencido de que estos versos, aunque son aplicados a un tiempo del pueblo de Israel en el pasado, pueden repetirse. Recuerde que la palabra de Dios es eterna y puede repetirse una y otra vez. Las promesas que Dios le hace a un país o a una nación, puede repetirlas cuantas veces Él quiera, porque Él es Dios y la puede hacer una y otra vez. Dios va a responder mi oración. Alguien puede decir: Dios va a responder mi oración. Dios va a responder mi oración porque la creación debe ser sostenida por su creador. Punto número uno. Dios va a responder mi oración porque la creación debe ser sostenida por su creador. Así como el padre es responsable con los hijos que engendró, así Dios es responsable con los hijos de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no lo va a dejar en el medio del desierto. Dios no lo va a dejar enfermo. Dios no lo va a dejar arruinado. Dios no lo va a dejar desesperado, angustiado o deprimido. Yo debo tener la seguridad de que cuando yo oro a Dios, no oro a un Dios lejano, no oro a un Dios que está en el tercer cielo y que no sabe nada de mí. Yo oro a un Dios que me ama y que me oye. Y esa oración es no solamente oída por Él, sino respondida por Él, y lo hace porque yo soy su hijo. ¿Alguien aquí es hijo de Dios? Lea en Mateo capítulo 7, verso 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Ahora, ¿por qué no recibo lo que pido? Posiblemente no estás orando con revelación. Posiblemente estás orando desde tus deseos egoístas. Posiblemente estás orando desde la competencia o la envidia, y no desde la humildad, aceptando la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cómo oraremos? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles delante de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo que habita en usted tiene la seguridad y tiene la revelación clara del corazón del Padre, que es lo que usted necesita. Sin embargo, usted debe pedirlo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Cuando usted aprende a orar, y el asunto de orar no es pedir solamente. Recuerde que los propios discípulos de Jesús le pidieron al Señor: Señor, enséñanos a orar. El asunto de orar es una práctica constante, y por supuesto la práctica constante desarrolla un conocimiento creciente en el asunto de orar. Dios promete que Él va a darle a sus hijos lo que le pidan. Y aquí sí no hay condiciones. En este verso 11 del capítulo 7 de Mateo no hay condiciones, solamente dice que lo va a dar. Ahora, usted no sabe cuándo, pero sabe que Él está dispuesto a darle. Por esa razón, pida. Pida.
Usted no tiene otra sino pedir. Si no es de acuerdo a la voluntad de Dios, seguramente no lo recibirá. Si es de acuerdo a la voluntad de Dios, lo va a recibir. Pero como usted no sabe exactamente cuál es la voluntad de Dios, sino que usted está actuando por una necesidad o un deseo que todos podemos tener. Todos quieren tener un vehículo. No todos lo tendrán. Son verdades. Todos quieren tener dinero. No todos lo tendrán. Son realidades. Todos quieren ser salvos. No todos lo serán. Estoy hablando no de la iglesia, estoy hablando de el mundo entero. Aunque querramos nosotros salvar a todo el mundo, es posible que muchos en el mundo o algunos en el mundo no sean salvos. Entonces vivimos en un mundo de probabilidades. Pero la oración es mi única herramienta para hacer que las probabilidades se hagan realidad para mí. Entonces, en primer lugar, Dios quiere sostenerme porque yo soy su creación. Yo soy su hijo. Yo soy su siervo. Y Dios está obligado a sostenerme porque Él lo ha prometido. Entonces, yo oro a Dios sabiendo que Él me oye, pero sabiendo que hay algo para mí. No estoy seguro si va a ser el vehículo, no estoy seguro si va a ser el dinero, pero lo voy a pedir. Mientras que lo recibo, o si no lo recibo, mis convicciones de mi eternidad deben ser superiores a mis necesidades de lo pasajero de la tierra. Quiero explicarme bien en este punto. Nadie se frustre porque no obtiene lo que quiere. Posiblemente no lo obtenga, pero yo no estoy aquí para frustrarme, yo estoy aquí para avanzar. Les he dicho montones de veces, yo no estoy aquí para ser feliz, sino para ser obediente. Pero la predicación del evangelio se ha convertido en un mercantilismo que debe ser predicado de acuerdo a lo que la gente quiere oír, desea oír, pero no necesita oír. En esos puntos el evangelio puede ser tergiversado, y la tergiversación del evangelio puede terminar frustrando a la iglesia gloriosa de Jesús. Pero cada uno dará cuenta a Dios. Son verdades. Cuando usted lee en Hebreos 11 todas las proezas que hicieron hombres y mujeres de Dios, de repente llega un verso que le baja todo el ánimo al que viene leyendo y sintiéndose Superman en Hebreos 11, y empieza a leer de esos hombres y mujeres que no recibieron nada. Léalo después, no hoy porque no se frustre, pero léalo después y va a hallar ese grupo de personas que no recibieron nada de lo que esperaban o nada de lo que pidieron. Sin embargo, no dejaron de esperar. Sin embargo, Dios dice que, o la Biblia dice que hay un premio mucho mayor para estos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que usted no recibe en la tierra, lo recibe en el cielo. Pero lo que usted no recibe en la tierra, usted lo puede recibir su hijo, su nieto, su tataranieto, porque las oraciones siempre serán respondidas. Y esa es mi seguridad. Dios va a responder mi oración para manifestar su existencia a la humanidad creyente y perdida, a ambas. Dios va a responder mi oración para que toda la humanidad creyente y perdida vea una manifestación de su gloria.
En este punto, el más interesado en responder es Dios. Él quiere mostrar su gloria. Él quiere sanarlo, Él quiere prosperarlo, Él quiere bendecirlo, para que usted sea una muestra del que ora. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora bien, está en el capítulo 6 de Daniel, versos 18, 23, 25 al 27. Lo voy a leer luego, pero lo voy a hacer el cuento. Daniel, uno de los 3 principales gobernadores del imperio, tenía un comportamiento y resultados de su gestión que eran diferentes, llamaban la atención del rey, eran sobresalientes. La consecuencia está en Proverbios: todo el trabajo excelente va a despertar la envidia del hermano. Así que se pusieron de acuerdo unos sátrapas que eran estudiosos de la ley e hicieron un edicto, calculando que la fe de Daniel en Dios era inquebrantable y que sus disciplinas de oración no estaban de ninguna manera relacionadas con sus ocupaciones o con su desempeño, porque su vida de oración era estable, permanente y constante. Sacan un edicto, se lo presentan al rey y le dice que todo aquel que ore en un tiempo a otro que no sea el rey, porque el rey era visto como un dios, tenía que ser echado al foso de los leones. El rey, que desconocía realmente la vida de oración de Daniel, firmó el edicto, se publicó, y los sátrapas esperaron a que se hiciese el mediodía para ver qué iba a hacer Daniel. Y Daniel, como siempre lo hacía al mediodía, agarró y abrió sus ventanas y se arrodilló a orar. Inmediatamente fue denunciado ante el rey, y el rey, con mucho pesar, tuvo que ordenar que a Daniel se le echara al foso de los leones. Después lo lee con calma. Pero esa noche, después que sellaron la piedra con el mismo anillo del rey, para que nadie la abriese hasta el otro día, el primero que llega al foso esa mañana fue el rey. Y con angustia dice: Daniel, el Dios al que oras y sirves, ¿te ha librado del foso de los leones? Y Daniel, desde adentro del foso, responde: viva el rey. Y le dice posteriormente: sí, el Dios al que oro y sirvo me ha librado de los leones. Esa noche Daniel durmió como un bebé, pero el rey no. Léalo luego. Dice mi Biblia que el rey entró en una angustia y no durmió en toda la noche, no pegó un ojo. Y toda la noche el que oró antes dormía como un bebé. Quien ora antes dormirá en el problema. Quien no ora nunca llorará en el problema. Son principios de vida. Están allí. ¿Para qué esperar el día malo? El día malo viene solo. No tienes ni que orar por eso. Llega. Y lo mejor que puedo hacer es estar preparado para ello.
con una relación estrecha con Dios. Esa noche Daniel durmió, el rey no durmió. Segunda de Tesalonicenses, vaya ya, capítulo 2, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene. ¿Por qué Dios va a responder mi oración? Porque cuando oro, usted ora y el pueblo de Dios ora, se mantiene cierto orden moral y espiritual. Voy a volver a repetir eso. Cuando hay un pueblo orando, el pueblo que ora trae un cierto equilibrio moral y espiritual al medio ambiente donde se mueve. En este caso, Venezuela. La oración se convierte en un mecanismo antiséptico para Satanás y se convierte en un mecanismo antiséptico para usted y su familia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando oro, Dios va a responder porque le pone límites a Satanás. Y esa oración detiene el ministerio de la iniquidad, la maldad natural del ser humano, que es potenciada con la de Satanás. Tiene entonces mi oración una influencia que equilibra el mal en un lugar. Para que tenga una buena idea, que orar no es solamente una mecánica evangélica. Orar es una herramienta que hace equilibrio en mi casa, hace equilibrio en mi ciudad, hace equilibrio en mi país. Por eso la iglesia nunca debe dejar de orar. Por eso el servicio más importante de la semana es el de oración. Ese es el servicio que equilibra las cargas negativas de un país, empezando por su casa. ¿Está oyéndome? Por su casa. La oración no puede ser descuidada. La oración no puede ser pospuesta. Y la oración no puede ser vista como un tiempo estéril en la cual solamente hago sentir bien a mi conciencia, pero mi mente piensa que es una pérdida de tiempo porque no veo un resultado inmediato. Ese es el gran engaño de tu mente, que te dice que estás perdiendo el tiempo, pero no lo estás haciendo. Estás equilibrando el mal con el bien. Si el mal sube, el bien, por medio de la oración, somete al mal. Llámese mal enfermedad, llámese mal ruina, llámese mal pleitos, llámese mal conflictos. Pero tu oración es la que equilibra eso. Cuando está hecho un desastre, es porque no has equilibrado las cargas espirituales. ¿Alguien está entendiéndome? Bueno, usted puede no orar. Esa es su decisión. Pero le estoy dando todos los argumentos para que usted sepa que Dios va a responder su oración. Y que la oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos en esta tierra. Punto número 4. Jeremías capítulo 33. Dios va a responder mi oración porque Él me invitó a orar. ¿Alguien dice amén a eso? Él me invitó a orar a mí. O sea, yo no soy solamente un salido que va a hablar con Dios, sino que Él me invitó a hacerlo. En Jeremías 33, en el verso 3 dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Está oyendo eso? No lo dijo Javier Bertucci, lo dijo mi Señor.
Dijo: clama a mí y yo te responderé. De manera que Dios va a responder mi oración porque Él fue el que me invitó a orar. No fue que yo fui un salido, es que Dios me invitó. Dios lo invitó a usted y lo invita todos los días para que usted ore cuando usted quiera, donde usted quiera y como usted quiera, porque Él lo invitó. ¿Se imagina usted que el creador de todo el universo lo está invitando a tener una conversación, una reunión de alto nivel todos los días? Lo más importante o lo que más resalto de esta invitación es que no solamente Él promete o Él te invita a que hables con Él, sino que Él promete que te va a responder. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir? Él me invitó y de paso se compromete a responderme. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. ¿Usted se imagina que yo lo invite a mi casa a comer? Y cuando usted llega, yo no estoy. Yo sería incapaz de hacer eso. Ahora imagínese a Dios. Lo invitó. ¿Y usted cree que cuando va a orar Él no va a estar ahí? Por favor, Él está ahí. ¿Alguien dice amén a eso? Él está ahí. Que yo no lo siente ese día porque estoy un poco insensible, que yo no me espeluque, que yo no llore o que yo no tiemble, no quiere decir que Él no está. Sin embargo, muchas veces voy a sentir su presencia. Pero parto del principio de que Él me invitó y que como Él me invitó, Él va a estar ahí. Y no solamente me invitó y va a estar ahí, sino que promete responderme. Qué poderoso esto. Qué poderoso tener a un Dios como el que tenemos. ¿Quién puede negarse a una cita con Dios? Si usted pide una cita conmigo, tendrá que esperar quién sabe cuánto tiempo. En cambio, el Dios que tenemos está ahí todos los días hasta el fin del mundo. Siempre lo digo y siempre lo diré: si le doy la mano, se la dejaré sudada, pero si Dios lo toca, usted va a cambiar. Y eso es una enorme y aplastante verdad. Mi relación con Dios no pasa por mi pastor, pasa por mí. No pasa por mi líder, pasa por mí. No pasa porque alguien me embadurne de aceite, pasa por mí. Y creemos en todo esto, pero no podemos usarlo como muletas. Usted tiene que caminar solo con Dios. Dios y usted son mayoría, nadie más cabe ahí. Usted y Dios, nadie más. Pero hay gente que no oran si no tienen a 3 o a 5 metidos en algún lugar. Yo creo en eso. Yo creo en orar juntos. Yo creo en la congregación que ora. Yo creo que donde hay 2 o 3, Dios está también allí en la oración. Pero yo creo en la vida individual de oración, que es la que le da espina dorsal, es la que le da carácter y la que le da conocimiento de Dios. Por eso creo en toda clase de oraciones buenas, en toda la iglesia, en un estadio, en un país entero. Poderosísima, potenciada oración. Pero la más poderosa es la que crea carácter, la que eleva el carácter del que ora a la altura de Dios. Y esa solamente se hace solo. Usted y Él, solos, nadie más ahí.
vaya a Mateo capítulo 6, bueno, del 9 al 10 es la oración del Padre Nuestro. Dios me va a responder porque es la forma de establecer su voluntad en la tierra. Por eso parte del Padre Nuestro es: hágase tu voluntad, asimismo como en el cielo, en la tierra. Es uno de los puntos inflexivos de humildad. No es negociable. La posición para orar es desde la humildad, desde el reconocimiento que todos mis deseos, que todos mis metas están bajo la autorización, el poderío y el señorío de mi Señor. Que si algo Él no lo quiere en mi vida, solo me lo tiene que decir para yo hacerlo a un lado. Y que si yo estoy pidiendo algo y no es su voluntad, debo decirle al Señor: pero Señor, haz tu voluntad y no la mía. Porque tu seguridad va a ser si la voluntad de Dios se cumple en ti. Tu inseguridad proviene de que se cumpla la voluntad tuya. El mismo Señor Jesús en el Getsemaní oró al Padre, dice mi Biblia, al que podía librarlo de la muerte. Sin embargo, y créame que lo que le digo en ese momento, Jesús lo que pidió, lo pidió desde su humanidad, desde la angustia de su alma, como lo decía o como lo dice la Biblia. Jesús oró desde la angustia de su alma y le pidió a aquel que podía librarlo de la muerte. Y si se lo pidió era porque el Padre podía hacerlo. Es más, es posible que si Jesús no hubiese corregido, tal vez el Padre hubiese dicho: bien, entonces tira la toalla, vente para acá, para el cielo, y que se muera toda esa gente. Pero Jesús estaba consciente de su propósito y terminaba su oración, que lo hizo en 3 ocasiones, diciendo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya, oh Dios, oh Padre, perdón. Así que el orar, y óigame bien esto, el orar no es un mecanismo para doblarle o torcerle el brazo a Dios y hacer que haga lo que yo quiero. No. La oración es para que la voluntad de Dios se establezca en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así mismo en la tierra, Señor. De manera que mi oración no es para satisfacer mis deseos personales y egoístas, sino para cumplir o hacer cumplir la voluntad de Dios, que requiere influencia y condiciones espirituales. La oración que se hace desde el reconocimiento de la voluntad de Dios es la oración más segura, porque no estás pidiendo cosas que pueden matarte. Por eso es tan importante pedir que se haga la voluntad de Dios y no la suya. ¿Alguien entendió eso bien? Es por su bien, es por su vida, es por su bienestar. Al final del día, su vida espiritual es más importante que cualquier otra cosa. Y su vida espiritual es lo que le va a dar acceso a futuras cosas que Dios sí tiene para ti. Porque son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre, las que Dios tiene guardadas para los que le aman. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces la oración, mi oración, es la autopista por donde llega la voluntad de Dios. Se revela y luego se manifiesta a mi vida. Punto número 6. Dios va a responderme porque Él no puede permitir que ningún hombre sea más justo que Él. ¿Alguien oyó eso? La base para eso está en Lucas capítulo 18, verso 2 al 8. La viuda que insiste delante del juez para que le haga justicia, y finalmente el juez le hace justicia, y termina el Señor Jesús con esa parábola diciendo: cuánto más no le responderá el Señor a los que claman a Él de día y de noche.
indicando esto entonces que la justicia de Dios es manifestada también por medio de su oración. Su oración va a tener respuestas porque Dios no permitirá que alguien sea más justo que Él. Él es justo y nadie más lo es. ¿Alguien entiende eso en esta tarde? Regrese otra vez a Jeremías 33. Dios va a responder mi oración, punto número 7, porque Él quiere inspirar mi fe. Y cuando Él me responde, yo tengo más inspiración para seguir orando. ¿O usted no funciona así? Claro que sí. Voy a preguntar, ¿alguien aquí alguna vez ha recibido la respuesta de alguna oración? Una gran mayoría que ha orado y que ha recibido respuesta. Usualmente los que reciben respuestas son los que siguen orando más. Los que no reciben respuestas son los que dejan de orar. El asunto de la respuesta es que Dios es Dios para decidir cuándo le da su real y soberana gana para responderle. Eso es otro punto que hay que resaltar, que Él es Dios y nosotros no. Él va a responder cuando Él quiere, cuando tenga que hacerlo, y no cuando yo quiera que lo haga. Yo lo que puedo saber es que Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Cuando alguien me dice, estoy orando por esto, y yo le pregunto, ¿y qué ha pasado? Nada, sigue orando. Usted sabe que es triste dejar de orar por algo que estaba a punto de suceder. Qué triste. Por eso usted tiene que orar hasta que algo pase, hasta que Dios le responda sí o no. Él quiere inspirar mi fe. Entonces no solamente Él dice que me invita en el verso 3, sino que también me dice que Él me va a responder. Pero aún más, el punto 7, Él quiere mostrarme y darme cosas porque Él quiere inspirar mi fe. Y continúa diciendo este verso: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo creo en eso firmemente. No se frustre, es Dios y usted. No espere que alguien entienda o que alguien apoye lo que Dios te mandó a hacer a ti. Así que en esa oración y en esa relación, Dios te va a desarrollar, te va a dar el carácter, te va a dar la espina dorsal para que tú hagas lo que Él te llamó a hacer. Aunque hoy parezca imposible, aunque hoy parezca un desafío irrealizable, cuando Dios lo va a hacer, Dios te equipa en oración para eso. Y Dios te va a dar la fe, Dios te va a dar la confianza, la esperanza, Dios te va a dar los recursos de forma sobrenatural, y Dios te va a equipar para eso. Créame lo que le estoy diciendo. Le vengo a hablar de lo que ya ha pasado en mi vida. No le estoy hablando de lo que posiblemente puede pasar, sino de lo que ha pasado. Y el Dios que me ha traído hasta aquí es el mismo Dios que me llevará hasta allá, hasta el lugar que Dios ha planeado para los que le amamos y le servimos. En este punto no hay ningún tipo de diferencia. Hay una voluntad y un deseo de Dios, por último, como punto 8, de responder mi oración, porque Dios quiere establecer una diferencia entre los que le conocen y le sirven y los que no lo hacen. Así que Dios va a responderle a usted con cosas tremendas. Dios nos responderá en justicia, y Dios va a hacer un despliegue de gracia, favor y poder sobre los que se atrevan a orar, desde la seguridad de que Dios va a responder, de que Dios va a hacer algo, de que algo va a pasar, y que Dios no nos va a dejar en el mismo lugar desde donde empezamos a orar. Dios está dispuesto a responder porque Él es Dios y Él ama responderle a su pueblo. ¿Alguien cree eso conmigo en este lugar? ¿Alguien va a orar desde esa seguridad en este lugar? ¿Alguien sabe que algo va a pasar y pronto?